vamos a dibujar esta flor tan bonita en un lienzo. Y para ello tenemos que saber primero el tamaño del lienzo que vamos a utilizar. Yo voy a escoger el tamaño de 24 por 18. Vosotros también, si podéis, escoger ese tamaño para poder dibujarlo. De ahí vamos a pasar a hacerlo una cuadrícula para poder luego encajarlo en el lienzo. Yo voy a hacer esa cuadrícula con el programa Photoshop. Los que no tengáis programa Photoshop, lo que podéis hacer es una fotocopia y que os lo pongan a esa medida. De ahí, ya una vez puesto la medida a nuestra fotografía, aquí yo en mi caso vais a ver cómo lo voy a pasar. El tamaño que tiene esta fotografía la voy a pasar al tamaño del lienzo. Entonces voy a coger y voy a cambiar el tamaño y lo voy a poner al tamaño de 24 por 18, que es la medida que tiene mi lienzo, y así para poder empezar a hacer la cuadrícula. Como veis, aquí ya estoy cambiando y estoy poniéndolo al tamaño de 24 por 18 por 72 de resolución. Y así ya se nos transforma al tamaño del lienzo para luego poder dibujarlo. Entonces, una vez hecho esto, lo cogemos y empezamos a poner al tamaño para ver la fotografía que nos venga bien a nosotros, en este caso en el ordenador con el Photoshop. Y de ahí empezamos a tirar unas guías, líneas, para poder hacer la cuadrícula. Yo voy a utilizar las guías y van a ser las líneas de 2 centímetros en 2 centímetros para poder hacer la cuadrícula que vamos a utilizar, tanto horizontal como vertical. Voy a utilizar las guías para poder luego poner mi cuadrícula bien. Vais a ver cómo voy rellenando todo de 2 centímetros en 2 centímetros, primero verticalmente y luego horizontalmente. Aquí empezamos a hacer ya las guías horizontalmente. Ya hemos sacado todas las guías verticalmente y ahora las vamos a hacer todas las horizontalmente. Y vamos haciéndolas también de 2 centímetros.
Ahora, una vez acabadas las guías, vamos a ir poniendo los números para podernos guiar. Y así luego vosotros a la hora de dibujar os resultará más fácil. Entonces vamos a empezar poniendo los números del 1 al 12 y luego del 1 al 9. Como veréis, como voy poniendo todos los números ahí en chiquitín, ahí arriba, que eso nos va a servir muy bien para luego poder guiarnos a la hora de hacer nuestra flor, cómo va a ir, y os vais a fijar por dónde va a pasar cada línea muy fácilmente. Aquí ya veis cómo ya está formada toda la cuadrícula con los números del 1 al 12 horizontalmente y del 1 al 9 verticalmente. Ahora os voy a dejar a la mano derecha puesto una raya para que sepáis, no se os olvide que es cada 2 centímetros horizontalmente y verticalmente. Así podéis hacerlo vosotros también en vuestra fotocopia. Una vez hecho eso, vamos a coger y guardar el archivo. Lo voy a guardar en JPG y con toda la vista como está en PNG. Una vez guardado todo nuestro archivo, por si acaso, para que no se nos borre, vamos a empezar
hacer ahora, encima de esas guías, voy a empezar a hacer las líneas, porque yo si lo dejo así, lo imprimo, no van a salir las líneas, porque eso es una guía simplemente. Las he dibujado para luego guiarme para hacer las líneas bien en el ordenador. Entonces ahora, como veréis, vamos con la herramienta línea y vamos a coger el mismo color azulito y por encima de cada línea voy a trazar una línea para que luego se me quede a la hora de imprimir el dibujo. Como os veis, como va dibujándose y se nota más la línea. Eso lo voy a hacer tanto horizontal como en vertical y así ya se queda totalmente marcada la cuadrícula. Y a la hora ya de guardar el archivo ya veo todas las líneas dibujadas en mi fotografía para luego poder guiarme a la hora de dibujar mi flor. Los que tengáis hecho en papel, eso no os hace falta porque ya lo vais a hacer de primera. Eso tenéis que hacer las guías ya dibujando con los números y sin más. Esto es para los que lo hagan ya con el ordenador, con el Photoshop. Aquí ya vemos que estamos poniendo la última línea y ahora lo que vamos a hacer es guardar nuestro dibujo ya otra vez y lo pasamos ya y lo guardamos para tenerlo ya guardado. Lo guardo primero como Photoshop para que se me guarden todas las líneas puestas, así como las he ido creando, todas las carpetas, y después ya las vuelvo a coger y lo guardo en JPG, ya todo para tenerlo ya archivado y poderlo guardar. Y así luego ya podemos empezar a hacer nuestro dibujo en el lienzo para que podáis aprender.